Muy buenos días, les saludamos desde Cultura FM, soy Santiago Campos y tengo el agrado de compartir esta mañana con todos ustedes en el podcast, nuestro programa número 14 de este año, hoy 20 de mayo del 2024. El tema que nos convoca el día de hoy para las infancias. Vamos a conocer un poquito de qué se trata este proyecto y como trabajando al respecto. Encontrarnos como Podcast Nuclear en Facebook o En el sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Y pues bien, dispositivo itinerante de mediación artística para las infancias. Precisamente este Distrito Metropolitano de Quito. Artísticas a través de un programa educativo y de mediación que se realizará en 18 parroquias rurales del Distrito Metropolitano. Con esta experiencia se busca contribuir a una guía de mediación artística. Además, se levantarán indicadores que aporten a la discusión de política pública. Y nada más para introducir el tema y antes de presentar a mis invitados, quiero darles algunos datos que se presentaron también en en la inauguración del proyecto. En la actualidad, 68.566 docentes que imparten educación artística en las escuelas y colegios, de los cuales apenas 2.743, es decir, tan solo el 4% tiene una formación afín a las artes, considerando que son 12.800 instituciones educativas de sostenimiento fiscal y fiscomisional. Esto según el Plan Vigesimal de Educación y Formación en Artes, Cultura y Patrimonio del Ministerio, publicado en el 2022. Por otro lado, solo un 29% de trabajadores de la cultura en Ecuador accedieron a estudios de tercer nivel, mientras que el 62.48% desarrolló su actividad a partir de la educación no formal. Esto nos dice ILIA, el Observatorio de Gestión de la Universidad de las Artes. Y con estos antecedentes queremos precisamente hablar de la importancia que tiene este proyecto dedicado a las infancias, y para eso me acompaña Daniela Espinosa. Ella es analista de gestión cultural de la Dirección de Fomento a la Creatividad, Memoria y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, y Carlos Moreno, investigador, gestor, y me dice que ya no tanto artista. Vamos a consultarle esto a Carlos porque es asistente de fomento del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura y parte de la organización del proyecto Haya, con quienes vamos a conversar. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Santiago, buenos días, Carlos. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Y pues quisiera preguntarles primero por qué Haya, ¿de dónde sale este nombre? Bueno, creo que para nosotros es importante, es interesante también ir ampliando los entendimientos que podemos tener desde la cosmovisión, por ejemplo, pero también dándole un sentido y un significado que nos dé algo significativo, algo que cobre valor para poder reflexionar sobre el conocimiento en este caso, ¿no? Entonces, el Haya o el Haya Uma es esta representación simbólica de un espíritu, de una deidad. También yo he escuchado cuando he estado en algunas comunidades que es cuando algo se hace presente, cuando algo cobra mucha energía. Uh-huh. Entonces lo que nos interesa de esto es pensar en cómo en cada uno de los espacios donde generemos las actividades del Haya, que son encuentros para capacitaciones de conocimiento de profesores, los espacios para la interacción con los niños, con las niñas, alrededor del arte y la cultura, podamos hacer presente una energía, ¿no? Una presencia del conocimiento y también de todo lo que en el fondo de todo es la cosmovisión para cada uno de los participantes. Entonces es por ahí la idea, ¿no? Que se hace presente cuando nos reunimos y lo convocamos. Entre los objetivos del proyecto está activar espacios de mediación de obras artísticas orientadas a las infancias.
¿Nos puedes contar, Daniel, un poquito cuál es la importancia de trabajar precisamente con niñas, niños, adolescentes y sobre todo también por qué el proyecto se enfoca en las parroquias rurales de Quito? Bueno, para nosotros todo este año de gestión ha sido bien importante empezar primero a conocer qué está pasando en las parroquias rurales de nuestra ciudad, y hemos descubierto que pasan muchísimas cosas. Hay muchos grupos, personas, familias que están preservando la memoria y el patrimonio de nuestra ciudad. Y en ese sentido hemos visto con esa experiencia y viendo la importancia de fortalecer estos procesos, esta propuesta del Núcleo Pichincha de trabajar con las infancias y juntar todo esto que nosotros hemos hecho durante todo el año y trabajar con centros culturales, con gestores culturales de las parroquias rurales y con el entorno educativo, porque creemos que ahí es donde nosotros podemos empezar a entender a estos nuevos públicos que utilizan el arte como expresión, como elemento pedagógico, como proceso de aprendizaje, como conexión de sensibilidad con el mundo, y a la vez comprendan qué está pasando también en su entorno. Entonces, a nosotros nos da un entendimiento de qué tienen estas infancias que decirnos, hacia dónde debemos dirigir el arte, la cultura, qué les interesa, dónde debemos nosotros poner una prioridad, y a la vez de todas las cosas que ya sabemos vamos a entregar con este dispositivo itinerante esta posibilidad de conectarse con distintas áreas de las artes, porque tenemos danza, música, ¿qué más tenemos? Tenemos artes visuales. Las artes literarias, que han sido muy comunes como mediación lectora, ¿no? Pero ¿por qué trabajar estas temáticas desde el arte? ¿O cuál es la importancia del arte precisamente en los procesos educativos? Porque en los datos que yo les presentaba al principio hablamos de la educación formal y veíamos como las dificultades de acceso. Entonces, en medio de todas esas necesidades de educación que existen, ¿por qué trabajamos desde el arte? Sí, yo creo que es una posición importante la que ha generado el Núcleo Pichincha, justamente de entender un poco más cómo funciona el ecosistema del trabajo en el arte y la cultura, que también es un interés que ahorita nos comentaba la Dani, que lo está haciendo también la Secretaría de Cultura, que lo está haciendo la Universidad de las Artes. Y creo que entender que a los artistas, a los gestores, se les hace mucho más común trabajar dando talleres, trabajar dando capacitaciones o en diferentes proyectos, ¿no?, que giran en torno a la educación. Es importante que pensemos en esa opción, en esa herramienta, pero también cómo nosotros podemos fortalecer ese tipo de capacidades y conocimientos. Entonces, por otro lado, creo que siempre vamos a estar en esta disyuntiva de educación desde las artes o sobre las artes, y son temas que tenemos que seguir investigando y ver cómo funcionan y se adaptan en los contextos, sobre todo en los intereses y necesidades de conocimiento que pueden tener los participantes, ¿no? Entonces, para responder eso, en realidad tenemos que ver qué es lo que pasa con la investigación, qué es lo que pasa en ese proceso de levantar información, de reflexionar con los datos, con las experiencias de los educadores en el contexto de las parroquias, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo cómo funcionan esos lenguajes artísticos y en esas expectativas también que puede tener el proyecto. Dani, me contabas ya un poco sobre la importancia que le está dando esta gestión desde este año en el trabajo en las parroquias rurales de Quito. ¿Cómo se articula este proceso a trabajo previo que ya tiene la Secretaría, y cómo vislumbran, digamos, ese trabajo, la importancia de trabajar justo en estos sectores? Bueno, hay varias articulaciones que hay aquí. La primera y la más importante es la Secretaría de Cultura con el Núcleo Pichincha. Nosotros, desde esta visión que tenemos de la política pública del arte y la cultura, y luego el Núcleo Pichincha con toda esa experiencia que tiene ya de trabajo con las infancias, las mediaciones y demás. Creo que eso es lo más importante, y sobre todo son nuestros aliados de ejecutores. Y luego, lo que nosotros hemos hecho en las parroquias rurales ha sido este fortalecimiento sobre todo a 18 parroquias rurales, y tenemos esta ya conexión, conocimiento con estos gestores de estas localidades, y nuestra idea sería que ellos también sean nuestros, de alguna manera, voceros de este proceso de mediación, para que pueda convocar a más niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas, y también porque dentro de este proceso haya
hay un espacio para capacitar a gestores culturales. Entonces, nos interesa también que sigamos trabajando, porque no solo un proceso hace que un gestor cultural o una zona de Quito ya esté fortalecida, es algo que requiere de cierto acompañamiento, requiere también de poner de cierta manera esos saberes en conocimiento del público en general. Entonces este proyecto nos permite esa conversación, ese diálogo y ese seguir fortaleciendo. Y por otro lado también tenemos la intención de seguir trabajando articuladamente con la Secretaría de Educación para poder trabajar también dentro de instituciones educativas municipales con este dispositivo. No será la totalidad del proyecto, pero una parte sí. Y quería como comentar un poquito por qué trabajar con arte, y es una discusión que se ha tenido durante algunos años en Ecuador y creo que en América Latina, y es que el arte sí genera conocimiento. Entonces el arte, además de ser esta posibilidad de conexión con lo sensible, con lo disruptivo, con lo bello, con lo no bello, etcétera, genera un conocimiento distinto. Entonces, cuando tú entras a un entorno escolar que tiene un sistema educativo como bastante encajado, digamos, el arte da la posibilidad a los niños a pensar distinto, a crear esta comprensión del mundo de otra manera. Entonces también parte de este proceso es tener otras formas de crear conocimiento. Has dicho muchísimas cosas interesantes, voy tomándolas algunas. Entre ellas, de este proyecto es capacitar a trabajadores y trabajadoras de la cultura en nuevas herramientas y metodologías de mediación artística en parroquias rurales, precisamente con esta idea de dar continuidad al proceso, es decir, que no pase únicamente sobre la ejecución que ahora se va a realizar y que ya nos va a hablar Carlos un poco más adelante de cómo es esta, sino más bien de cómo esto a largo plazo puede trabajar. También otro punto que quisiera rescatar es la confianza que se va tejiendo entre instituciones que tenemos competencias en cultura, que normalmente no sucede. Desde el Núcleo Pichincha hemos levantado desde hace más de un año el Sistema Provincial de Cultura como una propuesta de generar o plantear, poner sobre la mesa o sentarnos a trabajar con otras instituciones, pero requiere mucho de voluntad también política, y eso creo que es importante reconocer, que ha existido desde el principio de este convenio la voluntad entre la Secretaría y el núcleo de poder encontrarnos como pares, colaborar y fortalecer desde el trabajo que cada uno se está haciendo. Públicos a partir de ellos, y en la formación de pensamiento también, desde la posibilidad disruptiva de pensar el mundo desde otras posibilidades. Entonces el arte te permite no solamente pasar de esta idea del entretenimiento que a veces está posicionado a pensar el arte como una forma de mirar el mundo, de explorar el mundo, de investigar. Carlos, positivo, mediación, ¿de qué estamos hablando? Bueno, creo que ahí es importante comentar un poco cuál fue el proceso para llegar hasta la definición actual del proyecto, y es que en nuestro interés de tener esta interacción también con las parroquias rurales, de pensar en la descentralización, y no solo de pensarla, sino aplicarlo ya efectivamente en las acciones, entendimos que trabajar con el contexto de las parroquias rurales y con el interés de las infancias nos llevaba, por ejemplo, a pensar en las escuelas, ¿no? Entonces nuestro primer punto de análisis fueron las escuelas, las escuelitas que tienen en el análisis también algunas dificultades. Los educadores tienen dificultades para posicionar las herramientas de la educación de las artes, pero también el diálogo sobre la cultura, ¿no? Entonces entendimos que había un contexto de alrededor de 526 escuelas en estas parroquias rurales, y de ahí casi 200,000 estudiantes. Entonces, antes de seguir segmentando y pensar en cuáles pueden ser las más opcionadas, después pensamos en que tal vez es mejor trabajar con la comunidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con este dispositivo itinerante? Que efectivamente el dispositivo es la herramienta, la estrategia de mediación, las actividades educativas, y cómo eso se va movilizando, va
cambiando de un espacio de trabajo desde las escuelas hasta los centros culturales, hasta los educadores o los mediadores o artistas que existen ya en cada una de estas parroquias, y también con los espacios comunitarios, los centros comunitarios que existen en estos lugares, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es ir viendo qué es lo que sucede en esa movilización de todas estas herramientas y ir tomando información de eso, viendo qué es lo que nos puede brindar eso como datos, como resultados, para ver qué es lo que es más efectivo en cada contexto de trabajo. Pero ya en la práctica mismo, una vez que arranque el proyecto, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, pongamos una parroquia rural de Quito. ¿Qué va a suceder ahí? ¿Hasta cuánto tiempo dura? ¿Quiénes están convocados? ¿Cómo están convocados? Sí, justo estamos con la convocatoria abierta para los perfiles que van a trabajar en este proyecto de investigación. Tenemos de artistas, de educadores y gestores que vienen desde las 6 áreas que hemos elegido como lenguajes artísticos. O sea, yo siempre digo, estos como los Power Rangers, son como 6 personajes que cada uno tiene su color, su poder y contribuye al proyecto. Entonces ellos van a movilizarse mínimo 8 veces a cada contexto, a las escuelas, principalmente a las escuelas, pero también a estos centros culturales, y ahí ellos van a generar actividades de mediación. Entonces creo que también ahí es interesante posicionar y seguir fortaleciendo esta idea de la mediación que ha pasado aquí en la ciudad durante mucho tiempo, de cómo generar experiencias significativas, es decir, cómo hacer que la experiencia con el arte y la cultura no sea una alfabetización, no sea aprender cuál es el artista y la técnica, sino más bien apropiarse de esos lenguajes, y esa propuesta enfocada a los niños, ¿no? Entonces, tenemos estas visitas, vamos a ir generando estos espacios de conocimiento, y después también vamos a ir haciendo este análisis con cómo les va a los educadores, a los profesores, a los artistas en cada uno de estos espacios, para también tomar más información, poder mejorar sus prácticas, pero también las técnicas y las herramientas que generemos en el proyecto. Entonces tenemos estas activaciones, tenemos estas 8 visitas mínimo, y hacemos un evento de cierre. Cuando ya terminamos nuestro trabajo en cada parroquia, reunimos a la gente de la comunidad, de los barrios, para que vean cuál es el resultado de los guaguas en estas interacciones, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es tener una interacción, una relación integral, ¿no? Como no solo pensar en hacer eventos, en hacer un concierto más, un evento donde se reúna la gente para una fiesta más, sino que eso esté cargado ya de un significado que se va construyendo en todo el proceso en la parroquia. ¿Cuándo arranca? Ya arrancó. Ya arrancó el 15 de mayo pasado, como tú dijiste, hicimos el lanzamiento y ahí fue súper bonito la posibilidad de nosotros como adultos, y bueno, tú estuviste ahí, nos invitaste a llamar a nuestro niño, a nuestra niña interior, y vivir lo que es una mediación pedagógica. Entonces ahí unos 2 artistas lo hicieron de una manera tan bonita que creo que cada uno se conectó con la emoción y logró entender la esencia de lo que es un dispositivo de mediación pedagógica. Y inevitablemente nunca nos vamos a olvidar al gato de 2 corazones. Y es así, eso digamos de alguna manera nos convenció a todos de que es absolutamente necesario conectar a las infancias con la posibilidad de emocionarse con el arte también, y no solo de no entenderlo o de entenderlo, sino de sentirlo, que es también una forma de comunicación y lenguaje. En cuanto a los públicos que espera alcanzar el proyecto, más o menos, ¿cuántos niños? Ya sabemos, son 18 parroquias. ¿Cuántos niños y gestores también van a participar en este proceso? Sí, yo tengo unos números que son unos mínimos a los que apuntamos como resultados, justamente en función de si tenemos 18 parroquias con las que vamos a interactuar. Primero tenemos unos 540 niños, pensando en que son 30 en cada una de estas parroquias, pero seguro va a crecer esta cifra. Y de ahí tenemos este interés de generar capacitaciones a artistas, a los educadores de las mismas parroquias, y pensamos en un mínimo de 3 por cada una de esas parroquias, en total 54, pero sabemos que estos números van a ir creciendo, ¿no? Porque el interés y la convocatoria siempre va a estar trabajando con muchas personas más interesadas. Tenemos unos 54 espacios vinculados, si consideramos a la escuelita de la parroquia o el colegio, ¿no? A los centros culturales que están ahí, también a los centros comunitarios, pero claro, esto también es un número que va a crecer más.
Y también una parte importante del proyecto es que vamos a los artistas que van a trabajar, que van a estar convocados a estas capacitaciones, ellos también van a poder tener la capacidad de aplicar a una convocatoria posterior para generar presentaciones artísticas que van a generarse, van a construirse desde la herramienta que vamos a presentarles como mediación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si es que eres un músico, un artista de una parroquia y te involucras con el proyecto y te capacitas, después vas a poder generar una propuesta, pero que no es una propuesta de una presentación meramente, sino de cómo es tu propia experiencia o propuesta artística puede ser también educativa desde la mediación, ¿no? Entonces, ahí también son unos 54 artistas más que van a poder participar en esto, ¿no? Daniela, me conversabas hace un momento la importancia también de trabajar desde la memoria y el patrimonio local. ¿Cómo este proceso se visualiza desde ahí? Trabajar como proyectos de mediación que no vengan como de otros contextos, sino que más bien recoja lo que se está viviendo, las problemáticas que son específicas capaz de esa localidad, pero también con esa visión hacia el contexto más general, nacional, global. Yo creo que ahí va a depender un poco de la destreza que tengamos tanto desde el núcleo Pichincha como desde la Secretaría, de trabajar en cómo construir esas metodologías con los artistas que van a trabajar dentro del proyecto y contarles mucho de lo que nosotros ya hemos aprendido de las parroquias y de aquella memoria que hemos logrado de alguna manera recuperar en cada parroquia donde van a trabajar y a través de transmitirles esto, a través de conectarles con los gestores locales, situar las mediaciones también, situar en cada uno de los contextos, porque no es lo mismo ir a trabajar en Nanegalito, por ejemplo, que ir a trabajar en Calderón o que ir a trabajar en otras parroquias rurales de la ciudad. Entonces, creo que todo ese conocimiento nos va a permitir darles luces de cómo situar aquello que queremos que funcione dentro de estas mediaciones. Justo el tercer objetivo que tiene el proyecto dice diseñar, validar y publicar una guía de mediación artística para las infancias. Es decir, más o menos este es un material que va a quedar posterior para poder seguirlo trabajando, ojalá con educadores, con los propios maestros, pero también con los artistas y gestores en estos otros espacios que están más allá como de la escuela. Desde ahí también la Secretaría de Cultura, el municipio como tal, entiendo que tiene proyectos permanentes de arte vinculados, no sé, a las casas Somos, hay infraestructuras que están mapeadas. ¿Cómo está más o menos el trabajo que lo vienen realizando en las parroquias? Sí, tenemos priorizadas ese trabajo con casas Somos. Bueno, voy a ir en otro orden, mejor dicho. Digamos que la asertividad de cómo se diseñó este proyecto es poder dejar dentro de las parroquias, a través de esta capacitación a gestores, ya el proceso. Además, están estas personas que son el coordinador y un investigador, que ellos se van a encargar también de levantar información de las parroquias rurales donde se va a intervenir, para poder también dejar ese conocimiento. Entonces hay toda esta conversación, ¿no es cierto? Estos investigadores que quizás vienen de fuera o de la zona más céntrica de Quito, se van a las parroquias rurales y empiezan a dialogar con estos gestores, y entonces ahí en esa conversación se diseña este manual que luego se pilotea de cierta manera en la aplicación del proyecto, y luego queda ya en un documento que se puede replicar en otras parroquias, porque empezamos con 18, pero son más de, ¿cuántas ya? 33. Gracias, la apoya ahí. Eso es en un digamos en la parte de la aplicación del proyecto como tal. Y creo que ya perdí el hilo de la pregunta. Sí, te preguntaba sobre los espacios del trabajo que vienen realizando ya. Sí, y justamente con Casa Somos trabajamos con la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Territorial. Se han priorizado 10 Casas Somos específicamente. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una que no tiene mucho que ver, digamos, con el proyecto Haya, pero sí con una herramienta para crear espacios culturales seguros y diversos. Hicimos una convocatoria a muralistas mujeres específicamente, y vamos a trabajar sobre todo con usuarias de las Casas Somos para construir códigos de convivencia que luego se van a plasmar en un mural. Entonces es un proceso que ya lo estamos ejecutando, ya tenemos a las artistas con las que vamos a trabajar,
Y todo este año vamos a trabajar también con jóvenes, enfocados mucho en cómo comprender el racismo estructural que hay en nuestra ciudad y de qué manera podemos nosotros, a través del arte, la cultura, la conversación, etcétera, comprender un poco cuáles son estas estructuras y cómo podemos proponerle a la ciudad ciertos protocolos de actuación para que no sea tan obvio, digamos, que tú ves a un muchacho de una zona rural de Quito y pienses que te va a hacer algo, o que es peligroso, o que, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, como todo este año vamos a trabajar con Casa Somos, con los usuarios jóvenes en esta conversación, este empoderamiento, estas formas, digamos, de vernos a nosotros mismos y cómo de muchas maneras la ciudad puede ser muy hostil dependiendo de dónde vengas o cómo luzcas o tu identidad, eso, sexo genérica, etcétera. Justo la importancia de trabajar desde el arte y la cultura como ese mecanismo para ir generando conexiones sociales, para restituir el tejido social que muchas veces, y en los contextos en los que estamos viviendo actualmente, resulta muy trabajar desde el arte, la cultura en todos los niveles de la población, y por eso la importancia de este proyecto. Estamos conversando con Daniel Espinosa y Carlos Moreno sobre el proyecto AYA, pero en este momento quiero los que nos están escuchando a que pensemos por un momento en nuestro niño interior, en ese niño que fuimos, y con esto quiero en el podcast nuclear. Quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido que se llama Congelados. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido que se llama Congelados. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar, parar, parar. Quiero ni decir, lo que tengo preparado. Es un juego divertido que se llama Congelado. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar, 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 parar. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido que se llama Congelados. Siempre bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento la música puede parar, 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 parar. Lo sabemos, llegó el momento incómodo de la pausa. No te vayas, nos escuchamos pronto. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia.
Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Hola querida audiencia, yo soy el oriental Álvaro Márquez y es para mí una inmensa alegría invitarlos una vez más a que me acompañen a recorrer sendas y caminos del Ecuador con la radio a cuestas. Iniciamos con todo mi equipo el tercer año consecutivo junto a ustedes y estaremos como cada domingo a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4 desde increíbles lugares con destacados invitados del ámbito cultural, social, académico, reafirmando en este maravilloso país la convicción que a nosotros nos mueve, el se puede. Y lo haremos a partir del espíritu sentido, del espíritu solidario de nosotros. Por eso los convoco, los espero y con todo cariño los abrazo. Recuerden, todos los domingos, el Oriental invita. Objetivo País, con testimonios del Ecuador posible. Hasta el domingo. Objetivo País. El Oriental Álvaro Márquez. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Nuclear regresa a tus oídos. Escúchanos aquí en Cultura FM 100.9. Empieza la trama, el meollo del asunto. Volvemos al podcast nuclear y vamos a nuestro segmento La Trama, el meollo del asunto. Y quisiera preguntarles también, capaz es una pregunta recurrente, ¿cuál es la inversión que se está haciendo de parte de ambas instituciones respecto a este proyecto? Sí, estamos haciendo una inversión de casi $126,000 por parte de la Secretaría de Cultura. Y luego hay una inversión en recurso humano. Entiendo que les donaron un bus que lo están reformando para que sea el dispositivo itinerante y algunas otras cuestiones que está poniendo como contraparte el núcleo Pichincha. Y este fondo, Carlos, ¿puedes contarnos un poquito más o menos cómo está destinado? Entiendo que principalmente es para la convocatoria, la conformación del equipo de investigadores, de educadores que van a trabajar, y está justo abierta la convocatoria al respecto. Sí, ahí creo que es bien interesante el proyecto que hemos podido construir ahí junto con la Secretaría, porque existe este interés de posicionar a la investigación como un proceso que efectivamente nos va a llevar a unos productos, a unos procesos, a unas herramientas, la metodología como tal, pero que está reflexionada, ¿no? Que está investigada, que está puesta a prueba. Entonces, vamos a tener como resultado final la impresión de esta guía. Esta guía vamos a tener bastantes ejemplares que vamos a poder distribuir a todos los actores que se involucren y a los interesados, que también nos interesa que puedan seguir replicando la herramienta. Entonces va a haber por una parte la inversión en la producción, en la impresión editorial de este producto, que es un librito, que va a ser un manual, que va a ser un objeto que va a estar cargado de actividades que pueden replicarse en todas partes, ¿no? También tenemos toda la inversión que requiere el proyecto para las activaciones artísticas. Entonces tenemos por una parte, como les comentaba, el pago a artistas que van a hacer estos eventos que se van a presentar, que vamos a poder también generar este tipo de fomento integral al proyecto.
También tenemos todo lo que significa materiales para la creatividad y la experimentación de los niños y las niñas que se involucren. Entonces tendremos todo tipo de pinturas, de materiales que vamos a poder darles todo lo que necesitan. Pero por otra parte, también hay un monto bien importante que es del equipo de investigación, que son estos profesionales que van a estar trabajando durante 7 meses en el proyecto. La convocatoria está abierta ahora, se termina el miércoles en la noche, entonces todavía tienen tiempo para aplicar. Quienes nos escuchen, las bases están en la página del Núcleo Pichincha y también el formulario para inscribirse. Entonces, lo importante de este equipo de investigación es que tenemos 2 investigadores educativos que van a estar pensando justamente en todo lo que requiere mejorar y implementar de mejor manera este tipo de herramientas, a los educadores que son artistas y gestores, que ya les vamos a comentar en un momento cómo se organizan, y también al equipo de apoyo, ¿no? Entonces la inversión está segmentada en estas partes, pero lo interesante también es que fomentamos justamente un proceso de reflexión y de investigación, de levantamiento de información para ver de qué manera funciona mejor la herramienta de la mediación en nuestros contextos. Uh-huh. Qué importante también cómo las inversiones pueden pensarse en la reactivación económica, es decir, cómo buscamos que este proceso genere como una movilidad económica dentro de los territorios. Entiendo que parte de esta inversión también va a ser a los artistas locales, a los gestores que se van a ir capacitando, como ya nos hablabas, Carlos, y que después ellos, una vez que se han capacitado, van a poder proponer también su trabajo artístico, su creación, que va a circular o se va a presentar en las parroquias en las que se está trabajando. Hablamos entonces de una inversión del proyecto AYA de 125,000 de parte de la Secretaría de Cultura y más la contraparte del núcleo de Pichincha. Convocatoria al equipo, cuántos perfiles son, hasta cuándo pueden postular, y qué buscamos más o menos en esos perfiles, qué aspiramos a encontrar en esas personas que les interesa participar, experiencia con niños, experiencia en gestión, cómo es más o menos el perfil. Sí, bueno, la convocatoria, como nos estaba contando Carlos, está tanto en las redes del Núcleo Pichincha como de la Secretaría de Cultura, y está disponible hasta el 22 de mayo, es decir, hasta este día miércoles. Uh-huh. Entonces es importante que sobre todo las personas que ya tienen, digamos, su perfil listo, aprovechen y empiecen a mandarlo ya, porque también nos pasa que luego se satura el último día, la última hora. Entonces, tenemos 11 perfiles. Esta vez hemos convocado a 10 en particular, porque el del diseñador lo vamos a convocar más adelante. Entonces necesitamos un coordinador investigador primero, que diseñe las estrategias, planifique actividades, oriente, acompañe a las actividades de campo, supervise el proceso investigativo y elabore los productos finales. Entonces va a ser como esta persona contraparte de todo el proyecto, a cargo de todo el equipo. Luego va a haber un investigador educativo, que diseñe y lidere el proceso de investigación, desarrolle los contenidos de productos finales. Es como la mano derecha, digamos, de ese coordinador, y también quien va a compilar todo este manual que decíamos que va a quedar como producto. Luego están 6 educadores, artistas, mediadores, que desarrollan actividades de mediación artística con la niñez, levanten insumos para la investigación y coordinen con los actores locales los espacios del desarrollo de las actividades de mediación y demás. Luego tenemos un gestor o gestora de proyectos que diseñe y supervise los procesos de contratación y de gestión de recursos, asesore y participa en la elaboración de documentos de respaldo de la gestión del proyecto. Y me falta el comunicador o comunicadora que diseñe y desarrolle la estrategia de comunicación interna y externa, elabore piezas de comunicación y brinde el apoyo logístico a las actividades. Entonces, estos son los perfiles que les invitamos a estar atentos, a aplicar hasta el 22 de mayo. La aplicación es bastante sencilla, el formulario es amigable y esperamos que todas las personas que estén disponibles y dispuestas a trabajar 7 meses en este hermoso proyecto con niñas lo hagan. Uh-huh. Y uno de los requisitos precisamente será la disponibilidad para poder viajar, ¿no? Porque al ser un dispositivo itinerante, la idea es que estos grupos, no sé, se distribuyan
hoy día nos toca en San José de Minas, mañana nos toca en Pifo y seguir recorriendo como toda la ruralidad del cantón, que es un cantón bastante extenso y bastante diverso. En las redes sociales del Núcleo Pichincha se va a hacer la convocatoria, está presente la convocatoria hasta este miércoles 22 para los diferentes perfiles que conformarán el equipo que va a trabajar específicamente en el desarrollo del proyecto Haya, del cual estamos conversando. La selección de estos perfiles, ¿cómo se la va a hacer? Bueno, tenemos un proceso en el que nos da mucho agrado de trabajar junto con la Secretaría de Cultura, donde la recepción de todas estas postulaciones vamos a revisarla en conjunto y tenemos, bueno, un proceso también de revisar a profundidad cada uno de los perfiles, ¿no? Entonces, de todos aquellos que postulen van a tener una respuesta de si entran o no a esta fase de revisión más profunda, que posteriormente nos va a llevar a unas entrevistas. Entonces, ahí vamos a ver también cuál ha sido toda esta capacidad y experiencias que pueden tener ya los participantes, pero también su interés de trabajo en el territorio. Entonces, va a ser hasta el 31 de mayo, ahí vamos a tener los resultados. Entonces, las últimas semanas del mes vamos a estar haciendo todo este proceso de revisar a profundidad. Y entiendo que se lo realiza de manera conjunta. La Secretaría, el Núcleo Pichincha trabajan como en esta experiencia. ¿Cómo se sienten con esta experiencia de trabajar con contrapartes de otras instituciones? Bien, bastante bien, porque creo que el objetivo final es el mismo. Y la idea es que el proceso de selección se hace en un comité de 3 para que haya siempre como un tercero que, como que si es que queremos personas distintas con la misma calificación, quizás un tercero pueda hacer como que ese voto a favor del perfil que va a trabajar. Y también se va a abrir la posibilidad de que hayan personas como que vigilen de alguna manera o vean el proceso con voz, sin voto, que pueda igual presenciar la transparencia de todo eso, porque también sabemos que hay muchas personas interesadas y a veces se duda del proceso, pero hay una rúbrica, hay un proceso de selección, hay este comité de 3, dentro de este tercero también será siempre especializado en el área en el cual se va a hacer el proceso de selección. Entonces creo que le estamos llevando todo de la manera más transparente y responsable para que las personas más adecuadas, no solo en perfil, digamos, de experiencia, sino en su motivación para trabajar con niñez, en su capacidad para trabajar con niñez, en su posibilidad de viajar, de moverse, de estar disponible los 7 meses, etcétera. Entonces son muchos factores que van a hacer que las personas sean seleccionadas. Y también la importancia y la responsabilidad que implica trabajar con infancias, ¿no? Entiendo que también se está trabajando o se elaboró ya como parte de las bases del proyecto un manual un tema de seguridad para las infancias, desde la forma del diálogo, cómo llevas con ellos, cómo generas la comunicación con ellos. ¿Nos pueden contar un poquito al respecto? Sí, bueno, hemos también, ese fue nuestros primeros pasos con la Secretaría, construir no es un manual, es una... ¿Protocolo? Es un protocolo de trabajo con infancias, perdón, en donde justamente tenemos todos estos elementos de cómo nos relacionamos con las escuelas. Las escuelas también tienen una responsabilidad en el cuidado de los niños y las niñas, y también de qué manera nosotros podemos, por ejemplo, encontrarnos con una serie de situaciones complejas, ¿no? Comunitarias que están también sucediendo dentro del currículo oculto de una escuela. Pero lo importante de eso es que también es un protocolo que sigue construyéndose. Yo creo que esto es un elemento interesante también para ver cómo esto se refleja finalmente en el manual. Creo que también el vínculo con las escuelas es importante pensarlo como una alianza. Nosotros también estamos trabajando en alianza con ellos, vamos a generar... creo que lo interesante del proyecto es que además de que estamos planteando el lenguaje de las artes, pero también a la cultura como un espacio de reflexión comunitario, eso también nos influye en cómo nosotros incidimos en la escuela. Y por ejemplo vamos a generar otro de los elementos que son parte de la inversión, son los kits de mediación que van a estar también presentes dentro de las escuelas. Son recursos educativos, libros, herramientas que se quedan con los educadores, pero también por ejemplo este protocolo sirve para que los educadores de las artes y la cultura que están en las escuelas puedan saber cómo responder
a esos contextos, a esas problemáticas que pueden aparecer, ¿no? Entonces, creo que es un punto que nos catapulta, de alguna manera, a seguir reflexionando de qué significa enseñar arte y cultura en una escuela, pero también de qué significa esto en los intereses de los niños y las niñas en sus propias comunidades. Estamos conversando con Carlos Moreno y con Daniela Espinosa, sí, sobre AYA, dispositivo de itinerante de arte para las infancias, de mediación artística para las infancias. Quiero en este momento, si bien es cierto, acostumbramos en el podcast nuclear escuchar música de autores nacionales, pero esta vez, y considerando el contexto, quiero invitarles a que escuchemos a Marta Gómez, Caminando va. Y recordarles también que todas las propuestas artísticas, musicales que quieran compartirnos con nosotros para programarlas en nuestros próximos capítulos, lo pueden hacer llegar al podcast nuclear. Esperamos contar con su música para compartirla aquí. Llueve sin parar y el caracolito en su casa está. Y el caracolito en su casa está. Luego de un rato te empieza a escampar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito. Cuando está cansado se recuesta en una rama. Y si está aburrido le conversa alguna iguana. Caminando va. Y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo. Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va, caminando va, caminando va. Hoy en La Caída tenemos y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, pero de la convocatoria, ¿cuál es la invitación que hacemos? Bueno, como les comentamos, revisen nuestras redes, ahí están los formularios y también las bases para la convocatoria, para los detalles de
cuáles son los salarios, cuáles son las actividades, las responsabilidades, pero también cuáles son los requerimientos profesionales de este equipo, ¿no? Entonces, está abierta hasta el 22, hasta el próximo miércoles. Son 10 cargos, 6 educadores, que ahí creo que también quiero como volver a puntualizar, son artistas o mediadores o educadores que han tenido experiencia en estos lenguajes, ¿no? Las artes plásticas y visuales, la música, la danza, el teatro, la producción audiovisual, también es importante ver este lenguaje, y también la mediación lectora o la literatura. Entonces son esos 6, y va a estar abierta hasta el 22, y los resultados vamos a pasarles del 31 de mayo. Ahí vamos a saber quiénes son las personas seleccionadas. También, si tenemos dudas sobre la postulación, recordarles que el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos el Zoom, una reunión por Zoom donde se estará explicando y resolventando todas las dudas sobre la convocatoria. Entonces les invitamos a estar pendientes de las redes del Núcleo Pichincha. Daniela, muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, gracias igual por ser contraparte de este importante proyecto y trabajar por las infancias de la ruralidad de Quito. Y quiero invitarles, después de aplicar a todo lo que, a estos cargos que están disponibles para el proyecto Haya, les invitamos desde la Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Benjamín Carrión, a la presentación Benjamín Carrión, Memoria Cultural e Integración Latinoamericana, del escritor Quinto Lucas. Va a participar la secretaria de Cultura, Valeria Coronel, y Alejandro Moriano, escritor invitado, este miércoles 22 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión de la Mariscal. Y también les invitamos a que estén pendientes de nuestro Instagram Cultura Quito y de todas las actividades que se vienen en la Feria Internacional del Libro de Quito 2024 en el Centro de Convenciones Parque Bicentenario del 8 al 16 de junio. Van a haber más de 200 actividades en este periodo, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por estas invitaciones que nos estás haciendo, y también desde el Núcleo Pichincha queremos invitar precisamente y todas quienes disfrutan del libro desde diversos ámbitos. Recorre la sobre mi primer corto de animación a partir del libro de Tormenta de Arroz de Sandra de la Torre Guarderas, y también la editorial del Núcleo Pichincha estará participando en la Feria del Libro con otras actividades que ya les estaremos comunicando. También quiero las parroquias rurales de Quito a participar en la tercera edición de la exposición colectiva Pichincha, Rasgos Emergentes. La convocatoria está abierta durante este mes, así que por favor revisen las redes del Núcleo Pichincha para enviar su obra y participar de la exposición colectiva que se llevará a cabo en las salas de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Finalmente, contarles que estamos contentos de que el proceso de cine comunitario en su tercera edición también está próximo a estrenarse, y después de los talleres y el trabajo que se ha venido desarrollando con niñas y adolescentes en diferentes cantones de la provincia, mediante un circuito donde los 6 cortometrajes se presentarán en diferentes lugares. Igual les voy a mencionar solamente los más próximos. El lunes 27 a las 17 horas en la unidad educativa Luis Napoleón Dillon del cantón Cayambe se estrenará el cortometraje Urcurosa. También tendremos el martes 28 a las 11 de la mañana en la unidad educativa de Malchinguí del cantón Pedro Moncayo el estreno del cortometraje Tras la Campana Mágica. El miércoles 29 a las 12 horas, la unidad educativa George Mason del cantón Rumiñahui, El Sueño de Luna, se estará presentando ahí, es el estreno de estos cortometrajes. Y finalmente el viernes 31 de mayo a las 11 de la mañana en el Teatro Prometeo del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, tendremos el programa de estreno de todos los cortometrajes de la tercera edición del cine comunitario y foro con los realizadores de los cortometrajes El Sueño de Luna, Tras la Campana Mágica, Urcurosa, Todos Tenemos que Comer,
El regreso a mi identidad Yumbo y Semilla de Oro. Esto es parte de la programación permanente que viene desarrollando el Núcleo Pichincha, que les invitamos a que puedan acompañarnos y también siempre a que nos sigan nuestras redes como Núcleo Pichincha Casa de la Cultura y también las redes del Podcast Nuclear como Podcast Nuclear en Facebook y en Instagram @Podcast Nuclear. Soy Santiago Campos, ha sido un placer inmenso compartir con ustedes. Les agradecemos a Carlos, a Daniela que nos acompañaron hoy día para hablar de este hermoso proyecto, Haya, dispositivo itinerante de mediación artística para las infancias, que esperamos que nos acompañen, que esperamos que en las parroquias rurales también la comunidad forme parte de estos procesos, porque la educación artística no está dirigida únicamente para las infancias, sino para las familias, para la comunidad, para que nos integremos a partir de estas prácticas, y es precisamente ese uno de los objetivos de este proyecto. Les agradecemos y nos vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Podcast Nuclear. Un buen día a todos. Esto fue todo en el Podcast Nuclear. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos.